Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Juan Daniel Paz Niño, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy vengo a sustentar la problemática seleccionada para el módulo 2, nuestra asignatura Humanismo, principalmente desafiando lo que es la ciudadanía y la ética en tiempos de algoritmo. Para esta actividad he seleccionado el problema número 3, que es epistemología, sesgos, caja negra y la muerte del sujeto, analizando un caso real de sesgo sistémico que ha impactado el núcleo de uno de los pilares de la civilización, que es la justicia penal. Me refiero más que todo al caso del algoritmo Compass en los Estados Unidos. A lo largo de esta exposición analizaremos cómo la delegación del juicio moral y legal en sistemas probabilísticos cerrados no solo genera errores técnicos, sino que deshumaniza y vulnera la dignidad de las personas. Bueno, principalmente para empezar a hablar, en nuestra diapositiva número 2 eh, vamos a hablar más que todo de entrar en materia, que es Compass y qué ocurrió. Compass es un software de evaluación de riesgos desarrollado por la empresa privada NorthPoint. Su objetivo principal es predecir la probabilidad de que un acusado vuelva a delinquir. Esto entre paréntesis, reincidencia. Este puntaje probabilístico es entregado a los jueces para determinar medidas cautelares, fianzas o la duración de las condenas. Este problema estalló por allá en el año 2016, cuando una investigación periodística exhaustiva realizada por la organización independiente ProPublica analizó más de 7.000 puntajes en el estado de Florida, descubriendo un patrón de discriminación alarmante, ya que el algoritmo no predecía de manera neutral, sino que arrojaba sistemáticamente puntajes de riesgo significativamente más altos para los acusados afroamericanos que para los acusados blancos, con historiales delictivos similares o incluso muchos peores. La máquina había codificado y automatizado el racismo estructural que se vivía en esos tiempos. Ya en esta diapositiva número 3, que vamos a hablar caja negra y probabilidad versus casualidad, para comprender este desastre ético, porque lo podemos llamar así, debemos recurrir a los conceptos teóricos de nuestra clase. El primero es el fenómeno de la caja negra u opacidad algorítmica. Cuando los defensores de los acusados exigieron saber cómo funcionaba Compass, la empresa creadora se negó a revelar el algoritmo, el legado al derecho al secreto de patente comercial. Esto es sumamente grave, significa que ni el juez, ni el acusado, ni el defensor reconocen o conocen qué variables determinan que una persona sea privada de su libertad. Se pierde por completo la transparencia procesal. Y en segundo concepto crítico, es una de las confusiones más grandes, ya que el conocimiento probabilístico como casualidad. ¿Cómo nos invita a reflexionar el humanismo integral? Un algoritmo procesa datos del pasado para proyectar el futuro. Esto quiere decir que si el algoritmo se alimenta de un sistema de justicia históricamente sesgado, donde las patrullas vigilan más los barrios de minorías y arrestan a más personas de color, la IA simplemente automatiza y valida ese prejuicio persistentemente. No hay un análisis de la casualidad individual de la conducta del sujeto. Hay más que todo una reducción de las personas a una simple estadística de su grupo social o de donde provienen principalmente. En esta diapositiva número 4 podemos evidenciar datos y más que todo miremos de frente la fría matemática de este sesgo. En esta gráfica comparativa podemos observar los resultados del estudio de ProPublica. El margen de falsos positivos, es decir, personas que fueron clasificadas por el algoritmo como un nivel de riesgo medio o alto de cometer nuevos delitos, pero que en los siguientes 2 años demostraron no haber reincidido, fue de casi el 45% en afroamericanos, frente a un 23,5% en caucásicos. El algoritmo se equivocó casi el doble de veces etiquetando falsamente de peligrosos a los ciudadanos de color. En el polo opuesto podemos ver la tasa de falsos negativos, criminales clasificados como de bajo riesgo pero que efectivamente volvieron a cometer crímenes graves, fue del 47,7% para los caucásicos, es decir, el sistema subestimó sistemáticamente el riesgo de la población blanca en comparación con los afroamericanos, que solo obtuvo un 28% como podemos evidenciar.
Esta evidencia matemática demuestra que el supuesto conocimiento neutral de la IA no es más que prejuicios sistematizados y nos lleva a incidir en que no puede ser posible que una máquina condene a las personas. En la siguiente diapositiva llegamos al punto culminante de este análisis, el juicio ético. Nos hacemos una pregunta muy importante: ¿qué está mal aquí? El caso Compass vulnera frontalmente principios constitucionales y derechos humanos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la dignidad humana. Como advertía la filósofa Hannah Arendt al denunciar el déficit de pensamiento, cuando dejamos de pensar por nosotros mismos y delegamos las decisiones éticas a la burocracia de los sistemas algorítmicos, la maldad y la justicia se vuelven cotidianas y banales. Un juez no puede abdicar su responsabilidad de examinar de forma holística la condición humana de un acusado en favor de un porcentaje estadístico generado por una máquina privada. La incidencia magnífica humanista del Papa León XIII nos recuerda la urgencia de custodiar la centralidad de la persona en la era digital. Por ende, la respuesta humanista debe ser contundente. Human in the loop, humano en el circuito. Los sistemas algorítmicos predictivos nunca deben ser vinculantes a decisiones finales y menos morales. Debe recaer siempre en un ser humano responsable. Esto quiere decir que ningún sistema predictivo de interés público debe tener la condición de caja negra. La transparencia de los datos de entrenamiento y las fórmulas deben ser obligatorias. Y para ya terminar, concluyo con una frase clave de nuestro curso: la tecnología debe servir para emancipar y proteger la dignidad humana, no para predecir nuestra condena y encasillar nuestros destinos sobre la base de estadísticas viciadas del pasado. Bueno, profe, con esto ya terminamos. Igualmente, muchísimas gracias por su atención. Igualmente, ya para terminar y cerrar, me parece que en este caso, para decir verdad, gracias a este curso me pude enterar del caso Compass. En algún momento lo había escuchado, pero no había ido más allá a investigar sobre el caso. Me parece bastante perturbador, si podría decir así, que la IA sea quien en ese momento le daba la sentencia a las personas. Me parece bastante incierto, me parece de no creer, y esto quiere decir que nos obliga a hacernos unas preguntas bastante importantes. Si de verdad nosotros a veces podemos hacer las cosas por nosotros mismos, si nosotros somos capaces, porque de alguna u otra manera la IA está bastante avanzada entre nosotros y nos está cogiendo un poco de ventaja.